Ya empecé. Ok, bueno, entonces, estos eran los ejercicios que nosotros desarrollamos en la clase anterior, ¿verdad? Lo importante que ustedes deben de tomar en cuenta para trabajar variables cualitativas en Minitab, si son variables que, como estas, las de este ejercicio, que son el conjunto de datos, ustedes deben de tomar en cuenta que en Minitab los tienen que ingresar en una columna. Es decir, que los tenemos que ingresar como los teníamos así, que los habíamos copiado en una columna, ¿lo recuerdan? Entonces, así se van a ingresar, así tal y como están en esta columna, así lo voy a copiar yo en Minitab. Les presento a Minitab porque yo creo que nunca lo han visto. Este es el programa Minitab. Minitab es un programa súper amigable de estadística que nos sirve para hacer cálculos estadísticos y algunos cálculos básicos de Excel. Muy parecido a Excel, solo que es mucho más amigable estadísticamente hablando porque no debe de ingresar fórmulas usted que sino solo conocer menús. Entonces, como le comentaba, tiene que ingresar por acá la columna de los datos cualitativos, que son estos que usted observa por acá, y con esta columna que usted ingresó acá, usted ya puede trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué le pedí ese ejercicio? A ver, ¿quién se recuerda que le pedía ese ejercicio? ¿Qué le pedía como primer punto ese ejercicio? Ese de los apellidos de Estados Unidos. Mm. ¿Cuál apellido era más común? ¿Cuál era más común, verdad? Pero para eso hicimos una tabla de distribución de frecuencias porque necesitamos saber cuál es el que más se repite. Entonces vamos a generar una tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas en Minitab. Entonces vámonos para estadísticas, tablas y nos vamos a ir para cuenta de variables individuales. ¿Sí? Lo voy a dejar por ahí un ratito para que no se les corra muy rápido el video o por si alguien está tomando captura de pantalla la logre tomar. Este será el primer menú que vamos a tomar. Le damos seleccionar en ese menú y en este menú vamos a elegir a la variable que necesitamos que tenemos en una columna. En este caso la tenemos acá y se llama la variable apellidos. La coloco en el otro lado del extremo de la clasificación dándole doble clic. ¿Qué quiero de esa variable? Yo quiero las frecuencias, sí, que son los conteos. También quiero los porcentajes. Podría ser que quisiera la frecuencia acumulada para que me quede la tabla completa y los porcentajes acumulados. Y aquí también nos aparece la casilla de almacenar resultados. Este almacenaje de resultados regularmente yo no considero que es necesario hacerlo porque en el visor de resultados de Minitab ya nos aparece la tablita. Pero si usted quiere que le aparezca en estas líneas de aquí, le puede dar a almacenar. Yo no lo mando para estas líneas porque estéticamente aquí le va a dar contar uno, contar dos, contar tres. Y lo voy a hacer para que lo vean. Si usted le da a almacenar, ¿qué sucede? Le da a aceptar y le tira la tablita aquí de todo el conteo y luego le almacena aquí estas columnas. ¿Sí? Entonces, considero que ese almacenaje de conteos lo puede llegar a equivocar. Por eso prefiero la presentación tabular que solo le sale aquí, si usted no le da almacenar. No sé si me explico. Si usted no le da almacenar, solo le aparece esta tabla. Pero si usted le da almacenar, se le crea esta tabla aquí. Pero en esta tabla usted no sabe qué es nada de esto. Entonces es mejor esta otra tabla, puesto que aquí le dice, esto es el conteo que conocemos como frecuencia, esto es el porcentaje que conocemos como frecuencia porcentual, este es el conteo acumulado que es, por ejemplo, para la primera el 7, para la segunda el 7 más 6, y este es el porcentaje acumulado, 14 para la primera, 14 más 12 para la segunda, que eso fue básicamente lo que estuvimos haciendo manualmente. Si usted quiere exportar eso, lo puede mandar, ¿verdad? Lo puede enviar para Word, lo puede enviar para PowerPoint, lo puede solo copiar y pegar después en algún lugar, lo puede copiar como una imagen para que no se le modifique o puede guardar este archivo como un proyecto que usted le podría poner ejercicio 1 o ejercicios de variables cualitativas y hacer en este mismo documento todos los ejercicios. Si se fije, bastante rápido y nada de engorroso para poder hacer la tablita. ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta.
con esa tablita podemos dar respuesta a lo que nos han preguntado. ¿Qué era lo que nos habían preguntado? ¿Cuál apellido? ¿Qué nos habían Los preguntado, tres muchachos? apellidos más comunes. Los tres más comunes. Ah, bueno, entonces vamos a buscar los que tienen más frecuencia, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Los que tienen más frecuencia son el que tiene 12, que es Smith, Johnson, que tiene 10, y Williams, que tiene 8. Ahí respondería esa pregunta. ¿Qué más nos preguntaban? Entonces, ¿usted qué haría? Ah, bueno, si solo le piden que haga el ejercicio de Minitab, copia esta imagen, por ejemplo, o solo le da a copiar, la pega en Excel y aquí la puede analizar. Vamos a hacer aquí uno en Minitab. Sí, aquí le copia la tablita tal como le sale con los porcentajes. Si usted quiere, aquí le puede cambiar, ¿verdad? Usted sabe que esto se llama realmente frecuencia. Este se llama frecuencia porcentual, frecuencia relativa porcentual. Este se llama frecuencia acumulada absoluta. Y este se llama frecuencia acumulada porcentual. Esa es la forma en la que lo conocimos en la clase anterior. Y aquí podría dar la primera respuesta, ¿verdad? Los apellidos más comunes son, y aquí los puedes sombrear, ¿verdad? Smith con 12, Johnson con 10 y Williams con frecuencias de 8. A ver, ¿qué más nos preguntaba el ejercicio? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Yo una pregunta, Lick. Dígame, Christopher. La frecuencia relativa porcentual es la misma que la relativa, solo que sin el porcentaje, ¿verdad? Solo, exacto, es lo mismo. Si usted quisiera agregarle a este la frecuencia relativa porcentual, entonces aquí le tendría que dar insertar, copiar todos estos por acá y ponerlos con puntos decimales. Es decir, este sería 0.14, porque no se la arroja minita. Y que se me hizo el 0. Sí. Y así sucesivamente la podría modificar. Pero si no le piden haga la frecuencia relativa porcentual decimal, se puede quedar con la porcentual en total. Y estos son, por eso se lo puse aquí que están en porcentajes estos valores. O sea, realmente son decimales. Pero aquí le puse que están en porcentajes. Y Gracias, si Lick. usted quiere hacer, completar esta tabla haciéndolo con fórmula, también lo puede hacer, ¿verdad? Que sería esto entre este que está acá, pero este lo vamos a dejar fijo para solo arrastrar. Y también puede completar la tabla que le dio a militar de esta manera, para que le quede todo lo que estas serían las relativas. Esas son las relativas normales. ¿Qué más nos pedía el ejercicio, muchachos? Yo sé que ya no nos vamos a volver a ver, pero tratemos de avanzar ahora. De preguntas solares, de ahí los Solo esa. gráficos. Los gráficos, para eso nos pide también, entonces hay que hacerlo. Gráficamente, ¿qué podemos hacer? Mire, fíjese que nosotros podemos hacer gráficas también aquí en Minita. Nos vamos para este menú que se llama gráficas y ahí nos salen un montón de gráficas. Las que podemos hacer para este caso serían la gráfica de barras y la gráfica circular. Recuerde, las variables cualitativas solo permitan hacer gráfico de barras y gráfico circular. ¿Sí? Entonces, nos vamos para el gráfico de barras. Habilitamos el menú, le voy a dejar por ahí si alguien le está tomando captura de pantalla, gráfico de barras. Ese sería el menú que va a utilizar usted. Entonces, este gráfico de barras nos habilita un submenú que nos dice, bueno, quieren un gráfico de barras. Bueno, primero nos saca esa pestañita y nos dice, ¿quiere las barras representar a conteos de valores únicos? Que es para cuando usted los tiene en una sola columna, a una función de una variable, que esa la vamos a ocupar o la van a ocupar ustedes más adelante cuando estén haciendo distribuciones binomiales o valores de una tabla.
Este valor de una tabla lo vamos a ocupar para el ejercicio 2. En este caso, en el ejercicio 1, como tenemos todos los datos en una columna, vamos a ocupar conteos de valores únicos. Siempre que usted tenga datos en una sola columna, usted coloca conteos de valores únicos. Y acá coloca simple, porque nosotros no queremos conglomerados o apilados, los queremos simples, un diagrama de barras simples. Estos ya son para otras aplicaciones más específicas o para cuando se tienen más variables categóricas o se van a hacer gráficos cruzados, que eso sí lo van a ver al final del periodo. Le damos a aceptar y decimos, ¿quién es la variable categórica? La variable categórica es la variable cualitativa donde tengo la columna de los datos. De todas estas que aparecen aquí, ¿cuál es donde tengo todos los datos? La variable apellido. Por aquí me salen ciertas cosas que me sirven solo para poner el gráfico más bonito. Pero como yo lo quiero generar y de ahí lo vamos a modificar ya generado, le vamos a dar nada más así, ¿verdad? Aceptar. Entonces por acá nos arroja un gráfico, ¿sí? Que no tiene título, ¿sí? Solo nos dice que es una gráfica de apellido, pero nos dice una gráfica de barras, que no tiene etiquetas, porque no le dijimos que le pusiera, pero la podemos modificar. Le damos clic en la gráfica y le damos editar gráfica. En la edición de gráfica nosotros podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, le volvemos a dar clic derecho, ¿verdad? Y le podemos agregar etiquetas de datos. Así como lo hacen en Excel usted, también aquí se le pueden agregar etiquetas de datos, solo que le pregunta si lo va a hacer en el eje de la Y o en las columnas. Nosotros siempre vamos a etiquetar en el eje de la Y porque las Y representan a las frecuencias, ¿sí? Entonces le damos a aceptar y ya nos aparecen por ahí las etiquetas. Si usted quiere cambiar de colores también, usted puede cambiar de colores las gráficas. Si usted quiere darle otro entorno, también aquí se lo permite hacer, ¿verdad? Si usted lo quiere colorear, le quiere poner opciones de gráfica, le quiere dar textura, todo eso permite hacer Minitab cuando usted está editando, ¿verdad? Si usted le quiere colocar aquí el nombre, como dijimos que se llama, ¿ves? ¿Gráfica de qué? De barras, de apellidos más comunes en EU. Así le habíamos puesto, ¿verdad? Entonces ahí solo le doble clic y ya lo cambia. Mira. Si usted ya está contento con el gráfico que tiene o le quiere cambiar colores o le quiere, no sé, poner textura o algo por el estilo, pero así le gusta, entonces le da a aceptar y listo, ya le aparece aquí como lo necesita. Si quieren, vamos a hacer un poquito más grande. Esto para que veamos el gráfico completo. ¿Sí? Usted también puede exportar eso, solo lo da a copiar a la gráfica y ya la tiene en Excel. Por aquí dice, bueno, este lo hicimos en Minita. Y ya copió una grafiquita por ahí. Y esta es una gráfica de barras donde en el eje horizontal cumple con que tiene los apellidos, que es la variable categórica, y en el vertical el conteo o la frecuencia. Ese conteo también se lo pudo haber cambiado usted, le puede haber puesto frecuencia aquí cuando editó la gráfica. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Ok. También nos pedían, decíamos que íbamos a hacer una gráfica circular. Entonces vamos a irnos para el menú gráfica y le vamos a decir que queremos una gráfica circular. ¿De quién queremos la gráfica circular o cómo la queremos? Queremos representar gráficamente conteos de valores únicos porque los tenemos en una columna. Para el ejercicio 2 los vamos a ver a través de una tabla. Entonces, aquí columna queremos al apellido. Y le damos a aceptar y ahí vamos a editar lo que querramos cuando ya nos aparezca. Mire, por aquí nos da una gráfica de pastel que no tiene las etiquetas. Entonces usted lo abre con clic derecho y le dice, voy a editar esa gráfica. ¿Qué quiere ver de las etiquetas de los datos? Usted le dice, bueno, quiero agregar etiquetas de los datos. Podemos agregar un título, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, o lo podemos cambiar aquí. Sí, aquí sería gráfica circular de apellidos más comunes.
en EUA. ¿Sí? Si quisiéramos, ¿verdad? Otras opciones de gráfica, por ejemplo, combinar las divisiones o que nos saliera más grande o más pequeñita. Aquí se puede editar eso, ¿sí? Si quisiéramos seleccionar un tipo de gráfica, también lo podemos hacer. Ese programa es como para irlo nosotros como conociendo, editando gráficos, ¿sí? Esta gráfica, si ustedes observan, no me da la opción de las etiquetas de división, solo me da la opción de etiquetas de división, pero no de ponerle el número. Entonces la vamos a poder a volver a generar y vamos a hacer esa etiqueta de los números desde el menú principal, porque acá no nos da la opción en las etiquetas. Vamos otra vez a generar esa misma gráfica. Gráfica circular y lo vamos a hacer aquí. Aquí vamos a cambiar las opciones de la gráfica circular. En el menú etiqueta vamos a decir que le vamos a poner el título si ustedes quieren para ya no modificarlo, ¿verdad? O le podemos tener algunas opciones de los datos, ¿sí? Especificar las filas, opciones de grupo, frecuencias, a quien quiere contar, cómo lo quiere contar, aquí lo podríamos hacer también. Entonces esto es de irlo trabajando, agarrarse un rato uno ya cuando tenga el programa y irle colocando, ¿verdad? Opciones a la gráfica, ¿sí? Volumen en aumento, deceso, qué ángulo quiere, es de ir probando, ¿verdad? Entonces ahí podría volver a generar usted la gráfica y trabajarla, ¿sí? Pero con una edición así, de una gráfica circular del apellido, uy, ya no le pusimos aquí más común, en EUA, creo que no le dimos guardar. Creo que quizás no le di aceptar o guardar porque no se me había guardado, ¿sí? Por ahí podríamos cambiarle, ¿verdad? Como le mencionaba, colores, ángulos, separar las divisiones si usted quiere para que salga más bonito, ¿verdad? Para que se vea de otro modo. Le podríamos agregar etiquetas de división. En las etiquetas de división le podremos agregar esos nombres, los nombres de los apellidos, las frecuencias, ¿verdad? Los porcentajes y ahí podemos ponerle a dibujar la gráfica, ya nos sale más completa. Miren, nos dice, por ejemplo, aquí veríamos fácilmente quiénes son. Primero, gráficamente vemos cuáles tienen las tajadas más grandes, que son Smith, Johnson y Williams. Luego comparamos y vemos que efectivamente tienen las frecuencias 8, 10, 12. Y por último, ¿verdad? Vemos sus correspondientes frecuencias relativas, 24, 20 y 16, que son los más grandotes. ¿Sí? Y le da a aceptar y ya va a tener la gráfica con todas esas modificaciones que le hizo. No sé si se ha entendido esto, súper fácil, ¿verdad? No hay mayor complicación en este programa, no hay que seguir tantos procedimientos como lo que estábamos haciendo en Excel, que es un poco más largo, podríamos decir, que en el programa nos lo facilita. Entonces, ¿qué puede hacer usted si, digamos, el catedrático con el que va a llevar la materia no le va a pedir los ejercicios en Minitab? Ocupar Minitab para corroborar. Entonces, trabaja en Excel, lo hace como con todos los pasos que aprendimos, ¿verdad? Y corrobora en Minitab con un par de clics si lo que ha hecho en Excel está bien representado. ¿Estamos por ahí? Sí, solo una Vale, pregunta. dígame. Aquí es necesario especificar de qué frecuencia es o solo con poner gráfico circular o de barra está bien. No, tenés que especificar la frecuencia. ¿Sabes por qué siempre hay que especificarla? Porque regularmente no solo te piden hacer la tabla de frecuencia, sino que te hacen preguntas sobre eso y te dicen, bueno, analice tal pregunta. Por ejemplo, yo le podría decir, haga la gráfica circular, ¿sí? Y de esa gráfica circular, de esta que usted tiene aquí, ¿verdad? Eh, evidencie cuál es el apellido que es menos común. Entonces, si usted solo hace la gráfica sin ponerle estas señales, usted solo me diría, fíjese que es el que aparece en color
como ocre que representa Davis. Ajá, pero ¿por qué dice que es el más chiquito? Ah, cuando ya le ponen las etiquetas, usted dice, porque tiene 6 de frecuencia y solo representa el 12% del total de la población. Entonces, por eso es necesario ponerle los porcentajes y las etiquetas. No sé si esa era la pregunta a la que te referí. Sí, gracias, Lick. Ok. Lo mismo sucede con el de barras. Vamos con el ejercicio 2. Bueno, esto lo podríamos exportar a Excel, ¿verdad? Y ahí nos quedaría ya el ejercicio realizado con el método de Minitab, ¿verdad? La única condicionante que estos gráficos ya no se pueden modificar como los que sí hicimos en Excel, que si usted le cambia algún dato, los gráficos se van a ir modificando, ¿verdad? Estos de aquí, de que son de Minitab, ya no se podrían modificar porque así los ejecutó usted en Minitab. Veamos el ejercicio 2, era un escenario un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí me dan una tabla, ya no me dan los datos. Entonces, en Minitab, para cuando hagamos este tipo de ejercicios, usted puede ingresar esta tabla así como está la copia en Minitab. Obviamente, ¿verdad? Lo único que se va a fijar es que no le caiga encima de nada de lo que tiene aquí. Por ejemplo, yo la voy a copiar en la C11 y la C12. Y algo que a veces sí he notado que se equivocan es que no se mueven en este visor, ¿verdad? Hasta el número 1. Tienen que observar que el visor aquí esté en el número 1, esta línea, porque si usted lo tiene más abajo, Minitab se lo copia hasta donde lo tenga. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera hasta aquí y lo pego desde aquí, todos los demás me los da como valores perdidos y solo me copia del 30 en adelante. Entonces siempre hay que fijarse que esté en el 1 para poder copiar ese tipo de tablas. Le doy copiar y ahí me aparece la tablita que me da ese ejercicio. Entonces, como aquí ya no necesito hacer conteos porque ahí están los conteos. Entonces yo aquí puedo hacer gráficos. Perdón. O puedo completar la tabla. También se puede hacer. ¿Sí? Entonces podemos hacer un gráfico de esto. Vean, vamos a hacer un gráfico de barras. Gráfico de barras. Y ahora ya no van a ser conteos de valores únicos. Hoy yo los tengo en una tabla. ¿Sí? Yo los tengo los valores en una tabla. Siempre vamos a hacer un gráfico simple, pero en una tabla. Entonces le damos a aceptar a los valores en tabla y elegimos a la variable gráfica que queremos hacer. Esa variable gráfica se llama frecuencia porque así está cuantificada en la C12. Y la variable categórica que tenemos se llama color de la funda. La variable categórica es la variable que nos divide las frecuencias. ¿Sí? No sé si me siguen por acá, si entienden por qué se eligen esas variables. ¿Puedes repetir esa parte? Vaya, cuando usted hace que tiene una tabla, ¿sí? Vamos a hacer una cuestión. Cuando usted está empezando a ocupar Minitab de repente, se le complica que tenga todos estos datos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por eso yo le decía, no almacene, porque le aparecen todos esos. Entonces, yo los voy a eliminar porque esos solo son almacenamientos que no necesitábamos. Vale. Las dos formas en cómo usted ha hecho ejercicios hasta el momento es trabajo con columnas o trabaja con una tabla ya hecha. Cuando trabajó con columnas, usted lo hizo por conteos individuales. ¿Sí? Ahora, si vamos a trabajar con una tabla, usted lo va a hacer con conteo de tablas y tiene que llamar a esa tabla. Entonces, vámonos. Gráfica, gráfica de barras, perdón. Y vamos a irnos con conteos, valores de una tabla. Ahora ya no son valores únicos, son valores de tabla. Al elegir valores de tabla y el gráfico simple, usted debe de elegir dos cosas. Una variable que quiere graficar en el eje de las y otra variable que le quiere en el eje de las X, pero no le aparece así, que si no le dice la variable gráfica, que regularmente es la frecuencia, y le aparece variable categórica, porque es una variable cualitativa.
Entonces, en la variable gráfica usted siempre va a poner a los conteos o frecuencias y en la variable categórica, cuando usted se coloca aquí, se le habilitan todas las demás que son categóricas o que tienen texto, porque las categóricas son textuales porque representan una característica. Entonces, de las que estamos graficando, ya no estamos graficando al apellido porque eso lo teníamos en una sola columna. A los que estamos graficando ahorita son el color de las fundas, que es ese ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, esa es la variable que diferencia a las frecuencias del color de funda, rojo fusión, naranja tangerina, etcétera. ¿Estamos? Si usted quiere, también desde aquí le puede decir que como es el título del gráfico, ¿verdad? Entonces aquí le puede colocar, esto va a generar un gráfico de barras. ¿De quién? ¿Cómo se llamaba el ejercicio? ¿Qué estábamos haciendo? En el ejercicio 2. ¿Gráfico de barras de qué era, muchachos? Están por aquí donde andan. Del color de fundas. Del color de fundas a producir, ¿verdad? O producidas. Preferidas eran, porque es una encuesta, ¿verdad? Sí, era de preferencia. Ok, preferidas. Y ahí le ponemos el título al gráfico y aquí le puede decir a la etiqueta de datos en la siguiente pestaña y le pone que la quiere en el valor de la Y para que le salga la frecuencia. Y le da a aceptar y aceptar. Entonces esta gráfica, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más chiquito esto. Sí, ya le trae el título del gráfico, porque ya se lo puso en ese menú también y es válido. Y le trae las etiquetas. ¿Sí? Y ahí está el gráfico. Este sería como la gráfica que podíamos generar del ejercicio 2, que es este, ¿verdad? Porque literal le dice, ¿qué significaba esta tabla? Y ya es una tabla de distribución de frecuencias. De ahí le preguntaba en el literal B, elaboró una gráfica de barras, que es lo que acabamos de hacer, entonces la podemos pegar por aquí. El gráfico de barras que hicimos en Minitab. Dibuje una gráfica de pastel. Vamos a hacer una gráfica de pastel en Minitab entonces. Gráfica, gráfica circular. Y ahora queremos representar gráficamente los valores de una tabla. Entonces elegimos representar gráficamente los valores de una tabla. Variable categórica, ¿quién es? El color de las fundas, es la característica. Y la variable resumen es la numérica, que es la frecuencia. Y por aquí me dice, ¿quiere etiqueta? Sí, yo le puedo poner título. ¿Cómo se llama esta? Se llama, ¿cómo se llama? Gráfica de pastel. ¿Representa qué? La preferencia del color de fundas. La preferencia. Listo, ahí lo tenemos. Y en las etiquetas de división le podemos poner, mire, yo quiero el nombre de la categoría, quiero la frecuencia, quiero el porcentaje, quiero dibujar la línea de división. Esto lo puede hacer desde este menú, que es el principal, en el menú etiquetas, o lo puede hacer ya cuando tenga la gráfica generada con clic derecho. De las dos formas está bien hecho. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Aquí ya nos va a salir completa la gráfica, mire. Ya no la tenemos que editar porque ya está completa. Entonces esa la podemos copiar aquí en Excel como evidencia de que usted ya la hizo en Minitab también. Muy parecida, ¿no? A la que hicimos en Excel. Solo que aquí está pegada como una imagen y no es dinámica como la de Excel. ¿Verdad? Inclusive aquí nos salió tan más bonita porque esa no le pusimos porcentaje y esta ya nos tiró los porcentajes. ¿Qué más nos preguntaba? Ya hicimos la gráfica de pastel y después ¿qué decía? ¿Tiene planes de producir 1.000.000 de fundas? Eso sí lo tendríamos que hacer a mano porque bueno, también lo podemos realizar en Minitab, la verdad. Por aquí podríamos sacar las frecuencias relativas. Fíjese que para sacar frecuencias relativas podemos ocupar un menú que aquí se llama calculadora. ¿Sí? Y en calculadora nos permite trabajar con los valores que tenemos aquí en una tabla. ¿Sí? Y por ejemplo aquí, ¿cómo se saca la frecuencia total? Ah, mire, fíjese que vamos a almacenar resultados, ¿verdad? En esa FR nueva que hemos hecho, ¿sí? Y la expresión sería, ¿verdad? ¿Cómo que va a representar? Va a ser una frecuencia relativa, ¿verdad? Es
la frecuencia normal, por ejemplo, para el primero sería el 130, ¿sí? ¿Entre quién? Entre la sumatoria de todas las frecuencias, pero no la tenemos, ¿sí? Entonces, pero sabemos que todos esos, ¿cuántos sumaban? Por aquí lo habíamos visto. ¿Cuántos sumaban todos esos? 1300. Fueron los que estuvieron en la encuesta, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos colocar como 1300, ¿sí? Y le damos asignar fórmula y aceptar. Entonces, al darle asignar fórmula y aceptar, nos calcula todas las frecuencias individuales, ¿sí? 0.10, 0.08, 0.25, 0.35 y 0.22. Luego nos pedían que la tropicalizáramos a la producción de 1.000.000, ¿verdad? Porque eso nos estaban preguntando. Entonces decimos, bueno, para le habíamos colocado a esa tablita por aquí, veamos el mismo nombre para que no lo vayamos a poner otra cosa. Unidades a producir. Entonces le vamos a poner aquí unidades a producir. ¿Cómo vamos a calcular eso? También con ese menú calculadora. Nos vamos para el menú calculadora, ¿sí? Y vamos a crear una función para esas nuevas unidades a producir. Vamos a pasar esta para ahí. Aquí está en unidad. Si usted quiere lo borra, si no solo lo pone encima. Vale. Pero yo como ya estoy acostumbrado a utilizar eso, yo no borro nada. Pero suponga que lo borra. Entonces aquí va a pasar esa nueva columna que tiene. En la expresión va a poner qué es lo que va a hacer. ¿Y qué hacíamos? Multiplicábamos 1.000.000, ¿verdad? ¿Por quién? A ver, ¿cómo lo encontrábamos? Por la frecuencia relativa, ¿sí? Que es esta que está aquí. Por eso la encontramos. Y si usted le da a aceptar, ahí le calcula todas las unidades para producir, ¿verdad? Entonces, esa sería como su respuesta, ¿verdad? A el ejercicio: 1.000 unidades de color brillante, 100.000 unidades de color brillante, 80.000 de negro metálico, 250.000 de lima magnético, 350.000 de naranja tangerina y 220.000 de rojo fusión. ¿Estamos por ahí? Clic. Ok, y esto es lo que podría ser de ustedes de variables cualitativas en Minitab. Ahí también habíamos hecho, ¿verdad? Por acá, vamos a copiar esa tablita. Si quieren, después les voy a compartir ese documento que ya tenemos con todas las cosas hechas en la plataforma para que les quede ahí por si alguien no logró establecerlos todas las cuestiones. Por eso les estoy pegando todo acá. Esa sería la respuesta del último literal, ¿verdad? Entonces, también tenían unos ejercicios propuestos, ¿verdad? Que ustedes tenían que completar. Entonces, por ejemplo, este que era de complementar tablas, este sí se tiene que hacer a mano porque en Minitab se vuelve bien engorroso. Entonces, sí, este sí debería hacerse a mano. Y este que es de este conjunto de datos, los tendríamos que pasar a una columna y trabajarlo exactamente igual como el ejercicio 1. Si quieren, lo hacemos rapidito. Vamos a copiar, vamos a poner esto en una columna y los trabajamos rapidito. Porque no me deja cortarlo de aquí. Ahí estamos. Aquí tenemos ya todos los datos en una sola columna. Vamos a copiar esto ya por la C16 para que nos quede solo esos datos. ¿Sí? Entonces este sí se puede hacer por allá. Lo vamos a copiar en una columna de acá. Cuando son solo datos y no le hemos puesto nombre, entonces aquí los copiamos desde el 1, ¿verdad? Porque no tienen nombre. Aquí si nosotros queremos le ponemos nombre. ¿Qué representa esa variable? Tipo de contratación, ¿verdad? Si se fue por tipo de contratación del CEO, eso representaba. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? ¿Todo bien? Aquí copiamos los 26 datos y podemos hacer. ¿Qué nos pedía este ejercicio? ¿Qué nos pedía?
Una distribución de frecuencia. Bueno, hagamos una distribución de frecuencia, pues nos vamos a ir para el menú estadísticas, vamos a generar una tabla de distribución de frecuencias, los conteos son individuales, o ya no es el apellido, o ya lo que queremos contar individualmente es el tipo de contratación decidido, queremos conteos con porcentajes, conteos acumulados, porcentajes acumulados, y vamos a quitarle el almacenamiento, porque si se fijaron, solo lo único que hacía el almacenamiento es tirarnos ahí un montón de columnas por gusto, entonces mejor lo vamos a tirar de una sola vez aquí en la representación de resultados, y le damos a aceptar, y aquí tenemos a nuestro en un par de clics a nuestro conteo en lugar de estar contando así manualmente, ¿verdad? Póngale tapadera a eso y lo guarda, por favor. Ok. ¿Qué más nos pedía? Frecuencias porcentuales. Entonces vamos a copiar esta tabla y vamos a ir poniendo ahí los literales porque aquí nos da todo. Solo que le vamos a cambiar nombre, ¿verdad? Este de acá no es el conteo, que sino es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Este de acá no es un porcentaje, que sino es la frecuencia relativa porcentual. Esta es la frecuencia absoluta acumulada y esta es la frecuencia relativa porcentual acumulada. Nos estaba pidiendo, me dijiste en el B, disculpa. Frecuencia porcentual. Está aquí, ¿verdad? Entonces, de una tabla de distribución de frecuencias, esto sería, se lo voy a poner así como por colores, ¿verdad? Esto sería, pero este color no se va a ver en letras. Esto sería lo de literal A. Sería esto de acá. ¿Sí? El B, las frecuencias porcentuales, sería agregar la columna esta que está acá. Luego presente la gráfica. Entonces vamos a hacer las gráficas en Minitab. Estos son conteos individuales, así que así las vamos a hacer. Gráfica de barra. ¿De quién? Del conteo individual, ¿verdad? Conteo de valor único, simple, de la variable que se llama tipo de contratación. Entonces vamos a dejarla de una sola vez editada con el título, que sería gráfica de barras que representa el tipo de contratación de los CEO o CEO, como mejor conocido. En las etiquetas de los datos vamos a pedirle que nos dé las etiquetas de los valores de Y le damos a aceptar y aceptar. Ya nos genera por aquí esta grafiquita, ¿verdad? Que podemos copiar en Excel para que nos quede de evidencia. Entonces, por aquí tendríamos el literal C, ¿verdad? Ese sería el C. Podríamos poner también el gráfico de pastel porque nos dice genere presente. No, presente una gráfica de barra nada más nos dice. Entonces no hagamos de pastel. Entonces aquí está la gráfica de barras y luego dice qué porcentaje de los CEOs de las empresas familiares llegaron a este puesto por heredar la empresa. Porcentaje nos están preguntando. ¿Quiénes heredaron? Fíjense que en esa tabla tenemos un error. No sé si ya lo notaron. ¿Ya lo notaron, muchachos? ¿Ya notaron el error que tenemos en esta tabla? ¿Qué le pasó a Minitab acá? Nos contó 2 veces, contrató, 2 veces formó y 2 veces heredó. Y ya sé por qué pasó, fíjese bien. Por ejemplo, este formó no lleva aquí ningún espacio.
pero este formó de aquí sí lleva espacio aquí. Entonces aquí tenemos la complicación. En eso sí hay que tener cuidado en militar porque si no nos copia mal todo. Entonces ha de haber este error en todas las columnas. Entonces vamos a volver a hacerlo. Aquí también tenemos un espacio. Siempre que tengamos espacio o una letra diferente en la variable categórica, Minitab nos lo va a poner como que fuera otra variable. Entonces vamos a verificar aquí que no tengan espacios estos datos que copiamos, porque eso es lo que nos ha generado. Aquí hay otro con espacio, nos ha generado ese conteo. Qué bueno que nos pasó ese error porque ustedes vean que así se puede corregir. ¿Sí? Ahora creo que ya no nos quedó ninguno, si no me falla la vista, que tenga ese error, ¿verdad? Ahora bien, el hecho de contrató, tal vez habrá tenido algún error, algún contrató porque no los contó 2 veces. Vamos a volverlo a hacer con estos, a ver si ahora ya no nos da ningún error. Nos hace la categoría como esta. Si no, lo vamos a tener que hacer digitado porque no nos quiere pegar bien. Entonces vamos a ponerlo aquí en la columna 16. Y digital si quiere ganar ese montón de palabras, ¿verdad? Y pues le vamos a poner nada más esto. Y vamos a hacer la tabla. No voy a ir hablando de esa tabla porque ya les hablé cómo se hace, ¿verdad? Ya solo que lo que vamos a jalar ahora es al tipo. De esa misma vamos a hacer. Vamos a ver si ahora no nos hace más deschongues. Sí, fíjense que aquí ha de haber algún error en el contrato. Quizás esta tiene algún error porque siempre nos lo manda como 2. Quizás de la fuente que yo he copiado el hecho es que el que nos está mandando eso, porque nos está mandando 2. Entonces habrá que digitarlo, ¿verdad? Porque no está bien escrito. En algo ha de tener, como solo lo copié de una base de datos que tenía con libro. No es lo mismo como los otros que estos apellidos sí los escribí en Excel. Entonces es allí donde está el detalle. El procedimiento es el mismo, lo único que él aquí ha interpretado, ¿verdad? El Minitab que contrató de la primera fila no es igual al contrato de la segunda fila y por eso ha hecho 2 conteos. No sé si se me ubican en lo que ha hecho diferente Minitab porque no está bien escrito según lo que ha leído. Hola. Entonces esto sería un error. Aquí tendríamos que digitar. ¿Sí? Sí, Ok, pero eso se los puedo dejar, les puede quedar ahí como para que ustedes lo hagan digitado cuando tengan tiempo, ¿verdad? Entonces aquí para que nos salga bien la tablita, pero el procedimiento es el mismo, es digitar esos datos para que no nos des error. ¿Okay? Okay, entonces hasta aquí llegaríamos haciendo variables cualitativas en Minitab. Ahora, como no sé qué secciones nos van a mandar, también necesito que avancemos en variables cuantitativas. Entonces vamos a trabajar en eso, pero no, esas sí no las vamos a ver en Minitab, porque creo que las otras secciones no han llegado a verlas en Minitab, las vamos a ver manuales para empezar.